La cochinada del narcisista que te hace despertar. Cuando uno tiene una relación con un narcisista, te mete en un mundo en donde no vas a entender qué es lo que está ocurriendo. Porque comienzan con una maravilla, comienzas en el cielo y después te bajan al mismo infierno. Porque comienzan en un enamoramiento enorme, y estoy hablando de los más peligrosos, que son los narcisistas encubiertos, porque hay unos que se les quita la careta rapidito y se desenmascaran rapidito ante la víctima no se da cuenta y chao. Pero los encubiertos son los más peligrosos. En este caso vamos a hablar de ellos, de los que te enamoran por largo tiempo y son una maravilla, incluso hasta por años. Después se van transformando, van devaluando a la víctima. Cuando la víctima va cayendo en un foso, la botan, la despachan, pero así, en el peor momento en el que esté pasando la víctima. La víctima va a ir cayendo poco a poco en el momento de la devaluación en una depresión muy grande. No va a querer pararse de la cama, va a ir de picada en el trabajo, no va a querer hablar con nadie, se va a aislar de la familia, de los amigos y de todo. Y el narcisista va a aprovechar eso y va a empezar a pasar coleto con la víctima. Y la víctima se va a dejar una y otra vez. Y pueden pasar años. El narcisista hace cochinadas, hace lo que le da la gana con la víctima y la víctima allí, siempre allí. El narcisista se va, se pierde por meses, regresa y la víctima vuelve a caer porque es como una adicción. Te va creando una adicción en la mente de tanto que te genera. Pero resulta que llega un buen día en que el narcisista se le va la mano y hace la cochinada que le quita la venda a la víctima para siempre. Les voy a contar un caso. Resulta que hay un narcisista que se juntó con un amigote, porquería igual que él, de esos amigotes que se las tiran de machos, pero que resulta que se les dicen como silla plástica o risita fresca. ¿Saben cómo son las sillas plásticas? Que cuando uno se sienta se abren las patas. Bueno, así. Resulta que el narcisista y el silla plástica, que también vive donde vive el narcisista ahorita por allá en España, me imagino que se fueron los dos, empezaron a hablar pestes de mí. Y cuando el narcisista, después de la borrachera que se pegó con el silla plástica, llegó a la casa, a que no saben, me ha dicho el peor error que cometió en su vida, lo que me quitó la venda de una. Gracias a Dios que se murió ese ser malparido. Y ese día estaba cumpliendo 6 meses de muerta la persona que falleció. Ese día se acabó todo. Ese día se quitó la venda que yo tenía en los ojos. Ese día se acabó cualquier tipo de sentimiento que yo tuviera hacia él y ese día entendí qué era lo que estaba pasando. Porque pese a que una psicóloga hace muchísimos años me había dicho que ese señor tenía rasgos narcisistas y yo no le hice caso y yo ni siquiera me digné a buscar qué era, después de ese día yo me dediqué a estudiar el tema y a entender y todas las piezas encajaron. Y yo en ese momento me acordé de esa psicóloga. Ese fue el día de la cochinada que me quitó la venda. Hasta allí llegó el narcisista. Se metió con lo que no debía. Y de ser una persona muy buena y aguantarle todas las cochinadas, ese ser bueno se transformó en todo lo contrario. Y de ahí en adelante comencé a quitarle la careta no solamente al narcisista, sino todo aquel amigote, amigota, ser indeseable, putrefacto y asqueroso que le hizo la segunda y que le secundó todas las cochinadas. Allí van cayendo uno tras uno, poquito a poquito, y es cuestión de tiempo, así como mi cabeza. Un reloj de arena, uno a uno, poco a poco. A todos les llegará su día de quitarle la careta. Hoy le tocó a la silla plástica, que espero que se la esté disfrutando. Bueno,
Así se les cae la careta a cada uno de ellos. Pero como lo que les quiero decir al final es que el narcisista, los encubiertos, en algún momento se les va a ir la mano con la víctima y va a llegar un día en el que, así como este, hace la cochinada del siglo y usted va a despertar. Y allí se le va a quitar la depresión, se le va a quitar absolutamente todo, la tristeza, los sentimientos y todo. Es como si le arrancaran el corazón y el alma. Usted se queda sin corazón, sin alma, sin sentimientos, sin nada y hasta sin conciencia para con este ser y para con los que le hicieron la segunda al ser. Cuéntame, ¿qué cochinada te han hecho que te quitó la venda o aún sigues en el círculo vicioso? Coméntame y sígueme en mi canal de YouTube y dale a la campanita para recibir las notificaciones.